En este video se mostrará cómo solicitar valores a un usuario, esto por teclado y trabajando en modo consola, cómo presentar los valores guardados de las variables, así como mensajes, esto también mientras se trabaja en el modo consola, y finalmente veremos cómo tendremos las variaciones a la sentencia de asignación que se habían estudiado previamente. Uno de los primeros procesos que usualmente se presentan en un programa es la petición de datos al usuario. Para la petición de datos por teclado se dispone de la función input. En la ejecución del programa, al llegar a esta función, el programa se detiene esperando que se escriba algo y se presiona la tecla Enter. Esto hace que el valor escrito por el usuario se asigne a la variable y la ejecución del programa continúa. La forma básica para emplear esta función es colocar el identificador de la variable a su derecha del signo igual y luego la palabra reservada input. Y entre paréntesis es opcional colocar un mensaje en donde se le indica al usuario a qué corresponde el valor que se está solicitando o una indicación sobre el salto de línea al introducir el valor. Estos dos elementos son opcionales, pero el primero es altamente recomendable usarlo. Es importante indicar que de forma predeterminada la función input convierte toda entrada en una cadena alfanumérica, esto sin importar si el usuario escribe un número, ya que el mismo será tomado como una secuencia de caracteres que representan números. Si no se hace una adecuada conversión y se trata de realizar una operación matemática con el valor leído, va a suceder un error en la ejecución. Para evitar este problema, en el momento de leer un valor se puede convertir a un número entero con una función int, o si es necesaria la conversión a un número con parte decimal se usa la función float. Claro, si en estos últimos casos se escribe un valor que no sea numérico, también va a presentarse un error. Como se puede deducir, este proceso nos ofrece una manera muy simple de interactuar con el usuario. Una forma de mejorar esta interacción es con las llamadas cadena F, con las que se pueden colocar valores de variables en el argumento de la función input. Así que podemos ver en este pequeño ejemplo, primero se asigna a la variable nombre un valor y cuando se pide el apellido, el argumento se coloca un mensaje adecuado y entre llaves el identificador de la variable. Esto hace que el mensaje incluya el valor contenido en la variable tal como se está mostrando. Es de resaltar que se debe de escribir la letra F antes de la cadena para que esto funcione adecuadamente. Otro punto relevante es que toda constante alfanumérica escrita en la codificación debe ir dentro de un par de dobles o simples comillas, y esta observación es válida para el mensaje escrito como parámetro en la función input. Esto no es necesario cuando se ingresa una cadena de texto por parte del usuario en la consola. Vamos a desarrollar unos cuantos ejemplos de los que acabamos de ver. Empecemos. Nombre variable. Le voy a asignar, y esto es una instrucción de asignación, un dato que se le está pidiendo al usuario y lo estamos haciendo a través del input. Si lo dejamos tal cual, cuando ejecutemos el programa, vamos a ver que queda un cursor esperando que el usuario escriba algo. Después de que se escribe ese algo, se presiona la tecla Enter y ese valor se le asigna a nombre variable. Podemos entender que de esta forma la comunicación con el usuario es muy primitiva y siempre usted debe decirle al usuario qué es lo que le está pidiendo. Ingrese el valor, por ejemplo, simplemente para prueba. Cuando nosotros ejecutamos nuevamente el programa, verá que lo que se había colocado como parámetro dentro de la función input, que es una cadena alfanumérica en este caso, que es constante y que dentro de la codificación debe de ir dentro de dobles comillas o simples comillas, va a aparecer en el cursor al lado de este mensaje. Ahí ya el usuario entiende que se le está pidiendo algo, uno escribe, presiona Enter y ese valor se asigna al nombre de la variable. Así que ya tenemos una pequeña variación con la que tenemos que empezar a interactuar con el usuario y recuerde, siempre debe de indicarle qué es lo que le está pidiendo. Ahora veamos otro aspecto. Tenemos una variable que yo llamo A, utilizo un input y le estoy diciendo ingrese el valor de A. Simplemente.
Aquí lo que quiero aclarar es lo siguiente. Cualquier cosa que se le esté pidiendo al usuario a través del input siempre va a ser procesado como una cadena alfanumérica. Va a ser un texto y se le va a asignar a la variable A. No importa que usted escriba un número. Él es una cadena alfanumérica que representa un número. Para que quede más claro esto, imagínense que lo que quiero hacer es que A sea igual a A más 12. Simplemente lo que estoy haciendo es que debería de pedir un valor. Incluso puedo decirle de A que debe ser un número. Pero vemos qué es lo que sucede cuando lo ejecuto. Al ejecutarlo, me está pidiendo un valor. Pongamos que pongo 12. Y al darle Enter, va a aparecer un error. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, A, al haber sido asignado inicialmente con un input, el valor que se le está asignando, no importa que yo haya escrito un número, es una cadena alfanumérica. Y en este caso yo estoy tratando de hacer en la siguiente línea una operación matemática. Yo no puedo hacer eso directamente. Eventualmente lo que tendría que hacer es una conversión para que el valor que le estoy asignando a sea efectivamente un número. Aquí vamos a acudir entonces a la función int, que va a arropar el input. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando yo lo esté ejecutando, se me va a pedir el número, por ejemplo 21, y funcionó. Claro, yo no estoy mostrando en este momento ningún resultado, pero debe ver que no se produjo el error que uno estaba esperando que sucedió previamente. Así que esto es una forma de poder garantizar, entre comillas, lo que se está pidiendo. ¿Qué es lo que sucede? Si usted vuelve a ejecutar el programa y en vez de un número escribe unas palabras y escribe, le va a dar otro error, porque ahora lo que está tratando de convertir una cadena alfanumérica que no tiene solamente caracteres números en un número, y eso tampoco se permite, eso es un error. Eventualmente debe de buscar las técnicas que permitan evitar esto, pero recuerde que estamos comenzando. Muy bien. Otra de las cosas que habíamos hablado es que, por ejemplo, podemos decir nombre es igual al input ingrese su nombre. Una vez que yo he pedido el nombre, yo puedo decir apellido va a ser igual un input y puedo decir nuevamente ingrese su apellido. Muy bien, pero para poder tomar en cuenta lo que habíamos hablado previamente de lo que son las cadenas F, nosotros lo que podemos hacer inicialmente es que antes de las comillas coloca la letra F, que ingrese. Al lado de ingrese su apellido, usted coloca una coma, abre y cierra llaves y dentro coloca el identificador de la variable que trabajó previamente. Para terminar de hacer el asunto, pongamos esto aquí. Veamos qué es lo que sucede. Fíjese que lo primero que sucede es que me están pidiendo el nombre. Y después me va a aparecer, ingrese su apellido, esta coma quedó de más, perdón, Tiberius. O sea, yo puedo insertar variables dentro de la cadena alfanumérica con la que estoy trabajando, diciendo la cadena F. Esto es una forma de estar mejorando la comunicación con el usuario. Y lo tenemos así. Una vez que haya solicitado datos y realizado los cálculos, llega el momento en donde hay que presentar los resultados. Así, en la ejecución de un programa, para mostrar el contenido de una variable o un mensaje, se emplea la función print, que en su forma más simple es escribir la palabra reservada print y entre paréntesis la lista de objetos. En caso de ser varios, los objetos se separan por comas y serán mostrados en el mismo orden que se escriben. En caso de que está empleando un IDLE, que es el acrónimo de las siglas en inglés de Entorno Integrado de Desarrollo y Aprendizaje, basta con presionar la tecla Enter.
En la ejecución del programa, los valores serán presentados en la consola y se continuará con la ejecución de las siguientes instrucciones. Aunque inicialmente no los vamos a utilizar todos, la función print admite más argumentos que son opcionales. Tal como se puede observar, se tiene aparte de la lista de objetos, los ya mencionados, sep, que permite especificar el carácter que separe los objetos, por defecto se tiene un espacio en blanco, en, que por defecto al terminar la presentación de los objetos ocurre un salto de línea, pero esto puede ser cambiado. File, por defecto la salida definida en sys.stdout, que está asociado al entorno de funcionamiento de Python, es la consola por pantalla, pero esto puede ser también cambiado. Y finalmente flush, que es un valor boolean, que hace que los objetos mostrados sean purgados del buffer de salida. Esta es la situación por defecto, o que los mismos permanezcan en dicho buffer. Ahora nos falta la contraparte. Una vez que nosotros tenemos los valores en el programa, sea porque lo hayamos pedido, sea porque sean parte de un cálculo, necesitamos presentarlos. Y para poder presentarlos, tenemos la función print. Se escribe en minúsculas, igual que el input también se debe escribir en minúsculas. Y como parámetros se colocan los elementos que yo quiero imprimir o presentar. En este caso, en nuestra salida por defecto va a ser la consola en la pantalla. Así que si queremos poner una constante alfanumérica, este es el primer mensaje. Voy a dejar las otras dos líneas previamente porque nos van a interesar para un ejemplo posterior. Me pide el nombre, escribo lo que sea, me pide el apellido, también lo escribo, y fíjense que luego aparece, este es el primer mensaje, que es la constante alfanumérica que aparece como parámetro dentro del print. Una pequeña variación, y para que veamos cómo son los elementos básicos con los que se trabaja, podemos colocar nombre, coma, apellido, que son dos variables con las que hemos trabajado previamente, que son las que se les pidieron al usuario. Cuando nosotros ejecutamos el programa, vamos a ver, nos pide primero el nombre, me pide después el apellido, y cuando lo presento, me aparece primero el nombre, no aparece la coma simplemente es para indicar que viene otro parámetro dentro de los elementos del print y después se muestra el apellido y se pone un espacio de por medio. ¿Que usted quiere poder hacer algo un poquito más interesante? Bueno, usted es, cierra las comillas, pongo una coma y que es lo que estoy teniendo, una mezcla entre una constante alfanumérica y dos variables con las que estoy trabajando. Cuando nosotros hacemos esto, Tiberius Kirk, y me va a aparecer usted es Tiberius Kirk. Por supuesto, se puede estar trabajando con la función f cuando nosotros estemos utilizando el print e igualmente puede estar haciendo estos elementos. Vamos a dejarlo hasta aquí, que son los elementos muy básicos de lo que hemos hablado previamente. Incluso hay otras cosas que iremos viendo y ejercitando más adelante. Resaltar que en la función print también se pueden emplear las cadenas f, y más adelante se trabajará con el método forma que aplica sobre las cadenas alfanuméricas, esto con el fin de poder tener un mejor dominio sobre lo que se está presentando. Ya se ha visto previamente la asignación simple y se acaba de hablar de la función input, que también viene a ser una forma de asignación. Veremos que se tiene una variante en la forma de guardar valores en una variable, que es emplear los operadores de asignación, que viene a ser una forma compacta que permite modificar una variable a partir de su propio valor. Así, si se asigna a la variable a el valor de 20 y luego se le escribe a más igual 12, esto hace que el nuevo valor de a sea 32. Esto viene a ser igual que haber escrito a igual a 20 y luego a igual a más 12.
Ya esto es cuestión de gustos. En particular, la segunda manera se me antoja más adecuada para quienes están empezando a programar, pero no es difícil acostumbrarse. Para completar lo anterior, veremos que todos los operadores aritméticos tienen su asignación con operación asociada. Por ejemplo, z más igual 2, si se quiere incrementar el valor de z en 2, tal como habíamos visto, z menos igual 2, aquí se le resta 2 al valor de z, z por igual 2 para multiplicar z por 2, z entre igual 2 es la división de z entre 2, z división igual 2 para obtener el cociente de la división entera de z entre 2 y finalmente z por igual 2 para potenciar z a la 2. Al final de cuentas veremos que existen otros elementos. Finalmente se puede realizar una declaración e iniciación a varias variables en la misma línea. Por ejemplo, podemos escribir a, b, c igual a 10, 20, 30. Los valores que se asignan corresponderán al nombre de variable que está en el mismo orden. Así, a se le asigna 10, a b se le asigna 20 y finalmente a c se le asignará 30. Si se desea, como una variación, dar el mismo valor a varias variables, tendríamos que poder escribir a igual a b igual a c igual a 20. En este caso, todos los valores de las variables serían 20. Más adelante veremos un proceso similar a este, pero con tipos de variables más complejos.